Es el Chief Science Officer de Data. Carlos está por acabar su doctorado en el CIMESTAB, Instituto Politécnico Nacional. Tiene el premio a la mejor maestría en inteligencia artificial del país por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Afortunadamente hemos colaborado con él muchas veces y espero lo sigamos haciendo. Muchas gracias. Quisiera empezar preguntándole a Carlos y a Cinia ¿qué es la ciencia de datos? Como si los de aquí no supiéramos nada de tecnología, de finanzas, de estadística, de probabilidad. Hola. Bueno, en mi experiencia yo lo veo así. Yo llevo trabajando 15 años con datos desde que salí de la carrera de actuaría. Y yo lo que vi como evolución fue la parte de antes había una persona detrás programando cada muestra de datos. Poco a poco se fue incluyendo la parte de ciencias de la computación, de que eso fuera automático, y después al momento que nació Hadoop, hace 10 años, 10 o 12 años más o menos, entró toda esta parte tecnológica muy fuerte que los que modelábamos de una manera, no voy a decir rudimentaria, pero más o menos, pues nos tuvimos que meter a la tecnología. Y ya después fue que nació esta parte de científico de datos. Al final es una parte de matemáticas, estadística, una parte de tecnologías y la otra parte que va directamente con el negocio al que se está aplicando. Esas son las tres ramas que un data scientist tiene que tener. Carlos, ¿a ti por qué te interesó el tema de los temas de investigación principales de Carlos son optimización multiobjetivo bajo incertidumbre, diferentes tipos de incertidumbre, y pues tú cuéntales más, ¿por qué te interesó estos temas? Bueno, cuando yo estaba en la universidad había una pregunta detrás de mi mente que estaba todo el tiempo, y esta parte era ¿cómo puedes modelar esas funciones que te dan en la escuela? Cuando estás llevando matemáticas, cuando estás llevando física, tienes un sinfín de formulitas que tienes que aplicar en ciertos puntos. Y tal vez cuando las estás llevando esas materias, te dicen de dónde vienen, te dicen cuál es su naturaleza, pero ¿qué pasa cuando tú quieres modelar una nueva? ¿Qué pasa si tú quieres modelar cuál es el consumo de combustible de un auto? Si tú quieres modelar un país, si tú quieres modelar una empresa y su funcionamiento, ¿qué haces ahí? Y esa era una pregunta que yo tenía en mi mente de cómo puedo generar nuevas funciones, cómo puedo generar nuevos modelos. Y ahí es precisamente donde me encontré esta parte de ciencia de datos. Esa fue la respuesta que yo encontré. Si nosotros tenemos suficientes datos, podemos dejar que estos datos nos digan la historia, que estos datos se acomoden de cierta forma y se generen estos modelos. Ahí es donde me encontré con funciones y métodos fabulosos, donde encuentras regresiones, encuentras redes neuronales, encuentras procesos gaussianos, nombres que a lo mejor no les dicen mucho, pero que son justamente estas técnicas que están en el code que puedes acomodar para que a final de cuentas puedas modelar este mundo. Y a final de cuentas eso es algo que para mí es fabuloso. O sea, cómo puedes describir el mundo en el que vivimos y después cómo puedes mejorarlo. Porque no nada más se trata de describirlo y de entenderlo, sino que después tenemos que mejorar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A final de cuentas tenemos que mejorar los procesos, tenemos que mejorar las empresas, y este tipo de problemas son retos que nos tenemos que enfrentar día a día y que son extraordinariamente difíciles, extraordinariamente emocionantes el poder trabajar con este tipo de cosas. Entonces fue suerte, diría yo. A final de cuentas, primero era una pregunta de curiosidad que a final de cuentas se convirtió en mi área de investigación. Ahora les quiero hacer una pregunta relacionada con la primera pregunta que pusieron en la aplicación. La historia financiera, que es lo que conozco un poquito más yo, en los 80 se empezaron a poner de moda las redes neuronales en los hedge funds en Estados Unidos, ¿no? Y algunos hedge funds se dieron cuenta que no estaban funcionando para la optimización que querían. Entonces, la primera pregunta creo que tiene que ver con esto es un hype, esto es una moda, esto va a pasar de moda, no pasa de moda. Y por eso, ¿cuál es la diferencia entre data science, big data, machine learning e inteligencia artificial? Vectores exacto para hacer unas diferencias. A ver, yo como lo veo, data scientist es, bueno, lo dije hace rato, es esta parte de modelación matemática, estadística, informática y negocio. Digamos,
que es el último de la cadena, porque no solo son data scientists los que están trabajando en estas competencias, eso es súper importante. Es el último de la cadena del procesamiento de los datos. Big Data hablamos de Big Data gracias a que existe una tecnología que se llama Hadoop que paraleliza los cálculos. Digamos que eso solo es la parte de infraestructura, pero también podemos hacer data science con small data. Y machine learning, inteligencia artificial. Machine learning solo es la parte de automatizar procesos. Inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado con este término. Estamos muy lejos todavía de la ficción que vemos en las películas. Y aunque hay un marketing muy agresivo con respecto a la inteligencia artificial, estamos todavía muy lejos de eso. Yo, con respecto a los datos, a mí me gusta más llamarlo inteligencia analítica que inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo en esta parte. Yo empezaría con la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial nace por ahí de los 50 y tenían el sueño de que pudiera hacer todo, lo que sea, que pudiera tener conciencia una computadora, cosas como qué es inteligencia, qué es conciencia, qué es emociones, y que una computadora pudiera tener este tipo de cosas. Algo totalmente sorprendente, al final de cuentas sería como imitar a un humano y que pudiera realizar las tareas que como humanos podemos hacer. Algo de lo que estoy totalmente de acuerdo, que estamos lejísimos de eso. Pero después nace justamente Machine Learning, y Machine Learning fracasamos un poco en eso, fuimos demasiado ambiciosos, vámonos poquito a poquito, vámonos paso a paso. Y lo que hace Machine Learning es que se va por problemas específicos. Ya no quiero simular al humano completo, solamente quiero simular una pequeñita parte, solamente quiero que me evalúe el crédito, solamente quiero aprender a que me puede identificar un carro de uno que no es, o que me puede identificar el carril por el cual tengo que conducir. Entonces, pequeñas tareas muy específicas, basadas en datos, y donde va a haber ahí algoritmos muy interesantes basados en estadística, basados también en inteligencia artificial, o lo que yo conozco como inteligencia computacional. Y después vamos a tener esa parte, justamente lo que nos decía, o sea, todo lo demás de data science va a estar basada en datos. Y se va a valer justamente de métodos de machine learning o de métodos de inteligencia artificial. Entonces, a muchas personas inclusive que trabajan en esta área se van a confundir con estos conceptos, porque están tan íntimamente relacionados que la única diferencia va a ser desde dónde los vean, desde dónde los estudien y desde dónde los analicen. Yo como lo veo más bien es como que el machine learning es... la inteligencia artificial es como copiar al humano, y el humano aprende de qué manera, de una manera cognitiva, y es la experiencia. Y esta experiencia, machine learning, es la garra de los datos. Entonces digamos que el machine learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, pero ha crecido muchísimo gracias a la infraestructura Big Data que tenemos actualmente. Ya tenemos una buena experiencia gracias a los datos. Bueno, yo te quería preguntar a ti, Cinia, y a ti también, Carlos. Una de las razones por las que acepté moderar y organizar un poco este panel es porque me encontraba el día del trágico temblor en una conferencia, y un panelista, un líder de un fondo de inversión, estaba diciendo que nunca íbamos a poder hacer data science en México, que no había mexicanos chingones que hicieran ciencia de datos. Yo dije, claro, yo conozco dos, los voy a llevar a mi escuela y a ver qué nos tienen que decir al respecto, ¿no? ¿Qué opinas tú que tienes operaciones en Europa y estás por empezar operaciones en Latinoamérica como Chief Data Scientist de Data2B? Y Carlos, ¿qué opinas tú desde el lado académico y ahora desde la parte de todos tus negocios en este sentido, ¿no? Como mexicanos y como líderes de la industria? Yo creo que gracias a que hay muchísimos jóvenes y que hay muy buenas escuelas en varios sentidos, sí tenemos como una parte académica muy buena. Por desgracia, la mayoría de nuestros doctores siempre se van al extranjero, porque es ese vínculo con la industria que hace falta. Y lo acaban de demostrar, el grupo de Verificado 19S, montaron una startup en mediodía, y ahí estaban todos los perfiles que se necesitan y todos trabajaron de manera excelente. O sea, ningún país del mundo se había visto eso. Mediodía crearon una startup para solucionar. Mediodía crearon para solucionar el problema, y al final con todo lo que significa crear una startup, que todos participan, la inteligencia colectiva, no hay un líder, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer énfasis en que todos los perfiles
perfiles son necesarios para poder salir adelante, no solo un perfil y no con líderes. Y bueno, complementando a esto, lo que sucede en la parte de investigación es que la investigación que se realiza en México es muy buena. Tenemos grandes investigadores que son reconocidos mundialmente, que hacen grandes artículos, pero hace falta justamente esa vinculación. Cuando yo ingresé a la maestría, justamente en una plática similar a esta, nos hacían una consigna y nos decían la diferencia entre un investigador y un científico, en su opinión. Y lo que nos decían es que un investigador es aquel que empuja los límites de la ciencia, mientras que un científico, además de hacer eso, va a aplicar esos nuevos conocimientos para el beneficio de la sociedad, y nos hacían justamente esa consigna. Entonces, eso es lo que necesitamos en México, en mi opinión, es generar nuevos científicos y que apliquen eso al conocimiento en problemas nacionales, como justamente el que estamos tratando aquí de FinTech. Y bueno, ahorita pasamos a la parte de FinTech, pero antes la pregunta incómoda: ¿qué puede hacer México para combatir la fuga de cerebros? Sí, mira, te fuiste de México, pero estás regresando. Vas a empezar a operar aquí. Y tú, Carlos, no sé si los doctorados vas a ser en Suiza o en Oxford, pero ¿vas a regresar? Yo me fui por cuestiones personales, pero yo creo que, por ejemplo, de la generación, sobre todo el computer scientist que conozco de la Facultad de Ciencias, el 90% trabaja en el extranjero, porque no había la industria, ¿sabes? No toda la gente tiene el perfil de ser investigador. Entonces necesitamos empujar que dentro de las empresas haya siempre áreas de investigación para que estas personas puedan quedarse aquí. Bueno, de mi lado la respuesta corta sería sí. Por supuesto que voy a regresar. México tiene enorme potencial, tiene muchísimos problemas y tiene muchas áreas en las cuales podemos trabajar juntos. Entonces no tiene mucho sentido para mí irme a otro país donde tienen muchos de estos problemas resueltos, cuando aquí tenemos una riqueza enorme de problemas y una riqueza enorme en potencial también. Y bueno, pasando a la parte de tecnología financiera, ustedes, Carlos, tú has trabajado con las empresas más grandes del mundo, de universidades en varios continentes, y tú sí, igual, ¿en qué áreas en específico creen que se puede utilizar su ciencia para mejorar instituciones financieras? Bueno, para empezar, se puede utilizar básicamente en cualquier área, desde la captación de clientes, desde hacer análisis hacia dónde podemos poner ciertos recursos, hacer análisis de quién es candidato a hacerlo, quién no. Cualquier parte de este proceso crediticio, de cualquier parte en FinTech, es susceptible a ser analizada, porque al final de cuentas es una de las áreas donde se generan más datos. O sea, piensen un poco quién va a tener más datos de nosotros que un banco. Probablemente van a ser mínimas las que van a salir en sus mentes. Entonces, básicamente en cualquier área se va a poder realizar. Y a ti, Silvia, en la mañana, en relación al tema de FinTech, estábamos hablando del movimiento criptoanarquista, ¿no? De cómo empezó, de las monedas que siguen. ¿Tú crees que la ciencia de datos qué tanto tiene que ver con las criptomonedas? O con las monedas, no sé, no sé hasta qué punto podríamos llegar con las finanzas, pero algo importantísimo de la ciencia de datos es que va, bueno, de toda esta parte de plataforma de datos y de tener una estrategia data dentro de las empresas, es que va de la mano o es parte de la transformación digital, de la revolución digital. Y la revolución digital, lo principal es la transparencia. Y la transparencia no cae bien, porque las personas creen que teniendo información tienen el poder. Entonces hay que luchar para que haya transparencia. No digo que sean en datos abiertos, los datos del banco, obviamente nadie quiere eso, pero que sea transparente al interior de las propias empresas, para que ellos mismos puedan tener su manera de vender. Este tema que tocaste de datos abiertos, tú en Francia lo puedes ver, en Inglaterra y en Francia hay leyes que obligan a los bancos a tener abiertos ciertos tipos de datos. ¿Tú crees que podemos obligar a las instituciones a que compartan la información que nos va a permitir resolver problemas? Sí, pero para eso tiene que haber una estructuración de parte del gobierno. En Francia, que es el caso que conozco bien, se creó una Secretaría Digital, y es la Secretaría Digital que pone en marcha como la manera en que deben crearse las bases de datos abiertas, que pone en marcha la parte de impuestos, por ejemplo, de todas estas aplicaciones, Airbnb, Booking, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver, el gobierno tiene que hacer una estrategia, no hay nadie más, no hay nadie que conozca todo el entorno mejor que el gobierno. Okay. Bueno, a la pregunta 3, la respuesta es sí.
yo quería pasar ahora al tema de ética, ¿no? Mark Twain decía, there are lies, then lies and statistics, ¿no? Entonces, ¿por qué este caso, por qué la correlación implica causalidad? ¿Por qué el pasado va a ser igual al futuro? Pues ese es un problema al final del nombre de la regresión lineal, simplemente qué es la causa y qué es el efecto. Yo creo que todos aquí en el plan que tomaron clases de estadística tal vez les explicaron esa parte. Entonces... Contestar sin contestar. Escúchame. Bueno, por ahí había algunas personas que dicen que con la estadística es mágica porque la puedes moldear a que diga lo que tú quieres. Si tienes suficiente conocimiento, puedes hacer que la estadística, que la media, que la desviación estándar te digan exactamente lo que tú quieres y las tendencias. Por eso vemos después encuestas de partidos políticos donde todos van ganando. Entonces todo depende de cuál es tu muestra, todo depende de cuál es tu media, a quién le preguntas y qué le preguntas y cómo le preguntas. Entonces es una buena forma de decirlo, de que hay tres tipos. Me gustaría profundizar tal vez en un tema más técnico de tu tesis que hemos hablado mucho, y creo que en militar nos hace mucha falta esa parte de autocrítica, la diferencia entre incertidumbre probabilística e incertidumbre radical o epistémica. Bueno, ahí tendríamos que empezar primero pensando en el mundo. O sea, tenemos modelos matemáticos de cómo van a funcionar las cosas y cada vez que ustedes le ponen el mismo valor, les va a dar la misma salida, independientemente. Pero el mundo no es así y solamente tienen que pensar en algo como pedir un Uber de aquí al centro. ¿Y cuánto tiempo van a tomar en llegar? Tal vez les va a decir que son 30 minutos y de repente van a llegar en 40. Y eso es por factores externos, temperatura, lluvia, tráfico, etcétera, etcétera. Y todo eso va a generar incertidumbres. Algunos tipos de incertidumbres nosotros las podemos controlar dentro de lo que yo hago en particular, porque podemos tener más información de los modelos, podemos obtener mejores mediciones. Cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, podemos ser más precisos, construir mejores máquinas que nos puedan medir el tiempo con muchísima más precisión, con muchísimos más decimales, pero hay otros tipos de incertidumbre donde no vamos a poder hacer nada y, por ejemplo, intenten predecir a una persona. Va a ser completamente imposible predecir a una persona, pero tal vez como grupo de personas sí, y ahí es justamente donde está esta diferencia entre estos dos tipos de incertidumbres. Una de ellas las puedes trabajar y las puedes reducir con el tiempo, gracias a la tecnología, gracias al tiempo, y otras simplemente vas a tener que vivir con ellas por toda la vida. Entonces es muy importante agregar este tipo de cosas a nuestros modelos, porque al final de cuentas va a hacer que sean más robustos, que tengan mejor poder de predictibilidad y que al final de cuentas lo que esté diciendo el algoritmo, lo que esté diciendo esa cajita negra, sea lo que va a suceder en la práctica. Bueno, regresando al tema de ética, ¿qué abusos se pueden cometer? Tú y yo hemos visto muchos en la práctica financiera y en este país se cometen todos los días, ¿no? Entonces, muchísimos abusos. Ahora, en la parte de metadatos, ¿ustedes qué opinan del debate y de la postura en específico de Julian Assange? Cuando estuve hablando con el embajador de Ecuador, él me decía que en Londres nos están viendo todo el tiempo, ¿no? Todos nos están viendo, están analizando quiénes somos. Tal vez, nosotros tal vez conocemos más de ustedes que ustedes mismos. Entonces, ¿qué tan ético es usar esos datos y qué tanto los usaremos para, sobre todo en mi área para dar financiamiento? ¿Qué tanto puede tender el financiamiento a gente que sí tiene capacidad de pago, a gente que tiene dinero desde antes, ¿no? En vez de obligarte a generar productos financieros estructurados en la que hagas arbitraje con las fuentes de pago? ¿Qué opinas? Ahí, bueno, en general como le hacemos es, sobre todo cuando ya estamos hablando de Big Data y que metemos todas las variables, como decía Carlos, algo importante es esta parte de Network Scientist, que también ya empieza a ser como muy fuerte porque esta persona o esta especialidad lo que va a hacer es como checar como la tendencia en el tiempo de qué variables son las que van influyendo más y de qué manera, y ya después es el Data Scientist que entra a modelar. Entonces, y depende de muchas cosas, porque hay, por ejemplo, al final el Network Scientist va a decir, bueno, en esta localización, obviamente en el sur de México va a ser diferente que en el norte, tenemos que tomar variables diferentes, no existe el algoritmo único, ¿sabes? Hay que ir como aprendiendo y adaptando también. Y otra cosa súper importante es que, y ahí nos regresamos a los principios de matemáticas, es, cuando voy a exagerar, pero si sale con una regresión y ya tienes buenos resultados, tal vez no vale tanto la pena meterte
porque en algún momento tienes que paralelizar eso. Y entonces paralelizar eso lo tienes que desarrollar y te va a implicar como, yo ya estoy como hablando en cuestión de industrialización de este tipo de algoritmos. Entonces, como que tienes que hacer un punto medio en que qué tanto beneficio me va a hacer aumentar ese 2% de mi modelo si detrás tengo que hacer todo un desarrollo que no tengo y voy a gastar más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si respondí exactamente lo que querías. A ver, tú, Charlie. Y complementando esto, que me parece muy importante, y recalcar justamente lo que habías dicho, señal, de encontrar el método apropiado para tus datos y no irte más allá. Eso es indispensable, no lo que se conoce como no tirarle a los patos con escopetas o cosas por decirlo a una mosca. En cuanto a la parte de la ética y los abusos, hay algo muy relacionado a todo esto, que es la parte de seguridad, y eso es completamente indispensable. ¿Cómo vamos a ponerle una barrera a las personas que queremos trabajar con datos y cómo vamos a proteger esos datos de las personas? Porque eso es indispensable. ¿Cómo vamos a proteger esa privacidad? ¿Cómo vamos a, en principio... Pero asumiendo que la proteges y que solo tienes metadatos. Aún con todo solamente los metadatos, tienes que meter un poquito con todas esas cosas. Hay toda una rama de Computer Scientist que justo hace como, al momento de sacar datos, tú ya no puedes regresar al dato principal. Entonces, ya no se hace como una cuestión de ley solamente, ya lo tienes que hacer también como dentro de un algoritmo. O sea, ya se tiene que demostrar que no puedes regresar a la identidad de la persona. Y además de eso, también dentro del gobierno debe haber como una comisión muy fuerte que vaya poniendo límites hasta dónde puede llegar una aplicación, ¿no? Y bueno, ahí voy a entrar yo. En la ley FinTech, comentarios, pues es como del siglo pasado. Los Emiratos Árabes acaban de emitir su propia criptomoneda. Japón acaba de aceptar 11 criptomonedas. México está prohibiendo las criptomonedas como divisas. ¿Por qué no? Sabemos de nuestra institución, hay que ser autocríticos. Y pues sí, del tema regulatorio no hay que meternos mucho porque no es tan interesante. Después, Charlie, hemos platicado en qué se diferencia esta ética cuando es un tema de inteligencia artificial, de heurísticas, de lógica, y cuando es un tema más programable, no sé si o que de un input te sale una output, que no está aprendiendo el algoritmo, o que no está aprendiendo el algoritmo del algoritmo, o el meta-algoritmo que tú haces. Bueno, ahí hay varios detalles. Una de las cosas indispensables es la confianza. ¿A quién le van a confiar más? ¿Le vas a confiar más tus datos a una persona o a un grupo de personas, o se lo vas a confiar más a un algoritmo que no sabes qué es lo que está haciendo? Y muchas veces ahí la respuesta es que se lo confías más a una persona porque la conoces, porque la puedes tratar. Pero cuando estás hablando del algoritmo y que es algo ciego, que no sabes por dentro qué es lo que está haciendo, muchas personas tienen problemas ahí. Entonces justamente ese tipo de diferencias donde el algoritmo no te puede explicar cómo llegaste a esa solución, que ese es uno de los problemas interesantes después que podemos platicar, y a la persona le puedes sacar preguntas y preguntas hasta que quedas convencido de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, cómo está llegando a esa solución. O sea, ¿tú qué opinas de la caja negra de Asimov? Esa es una discusión que tenemos Antonio y yo desde hace buen tiempo. Les platico brevemente cuál es el problema. Imaginen que ustedes tienen una caja negra que lo que le pregunten les va a contestar, y no solamente les va a contestar lo que va a suceder, siempre, sea lo que sea. Va a llover hoy, voy a ser millonario, a qué edad me voy a morir, lo que sea, se los va a contestar con la verdad. ¿Les importaría a ustedes cómo llega a esa solución, si siempre va a decir la verdad y siempre se va a cumplir o no? Esa es justamente la pregunta. Yo creo que la respuesta es sí nos importa cómo llega a la solución, ¿no? Porque necesitas un algoritmo en el que sepas cómo regresa al input inicial, ¿no? Bueno, justamente en mi opinión es que no, porque nunca se va a equivocar. Entonces no te interesa cómo es que ya está llegando a esa solución. Si nos vamos al mundo real, por supuesto importa. O sea, ahorita que no es 100% seguro, 100% fiable todo el tiempo, por supuesto que te importa cuál es la explicación, cómo está llegando a esa formulita, que es justamente uno de los grandes retos que tiene ahorita la inteligencia artificial y estas técnicas de machine learning, que es no solamente cómo llegué a la solución, o más bien no solamente la solución, sino cómo llegué a la solución. ¿Cuál es esa formulita cerrada que me dice x² más bx más c?
esa es tu solución. Y que después puedo yo regresar con el experto en los datos, se le enseño y me va a decir, por supuesto, y ¿sabes qué? Le podemos agregar este otro dato que en mi experiencia es muy importante. Ese es uno de los retos ahorita, pero si fuera 100% confiable, no me importa cómo llega la solución. No sé si tenga alguna opinión al respecto. Creo que mejor pasamos a otro tema. Cinia, la primera pregunta es, ¿cómo empezar? Si estudiamos matemáticas, militamos, estudiamos lo que sea, ¿cómo ser un científico de datos? Tú te has enfrentado a todos los retos del mundo, ¿no? Ser mujer en un mundo donde mandamos los hombres, ser mexicana en Francia, una minoría, y estás expandiendo operaciones de forma gigante, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? A ver, está esta parte como justo esta necesidad que existe en México y en todo el mundo de personas capaces. Estas personas capaces, por fortuna, voltearon a ver a los geeks y a los nerds, y son los únicos perfiles. Entonces todos los que vengan de matemáticas, de física, de ciencias de la computación, créanme, no se van a quedar sin trabajo durante un buen rato, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho, obviamente, y más que ya traía yo la experiencia y el conocimiento. Al final yo fui data scientist antes de que existieran las formaciones en Francia, porque uno tenía el conocimiento, era como la vida profesional que te llevaba a eso. Ahora, ¿cómo comenzar ahora, ahorita? No sé, si fuera estudiante ahorita de una carrera científica, pues ya el background científico abstracto de matemáticas, yo creo que es un super plus, pero es mucha autonomía. Definitivamente yo creo que uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, y avanza esto de una manera increíble, y ya los métodos de reclutamiento, obviamente las startups nos lo han mostrado, pero también los métodos de reclutamiento cambian increíblemente. O sea, por ejemplo, los 3 primeros lugares de las competencias Kaggle creo que son chicos de secundaria o de prepa, ni siquiera tienen una carrera, y ya todas las empresas les ofrecen los mejores salarios. Entonces, a sabiendas de que ya no importa el título de la escuela en la que vengas, yo creo que ya es una competencia mucho más abierta. Pero claro que si empiezas con la base matemática es mucho más sencillo a que si no la tienes, seguramente. No sé. ¿Qué opinas? Estás saliendo, bueno, no saliendo, siguiendo en el mundo académico, y ahora que estás en tecnología financiera, en optimización aplicada, ¿no? ¿Qué opinas de cómo iniciar una carrera como tú la has hecho también metódica? Bueno, una de las cosas importantes va a ser aprovechar todas las plataformas que tenemos disponibles. Una diferencia de cuando tal vez empezamos todos nosotros la carrera era que si querías hacer la tarea tenías que irte a una biblioteca, tenías que irte a internet, tal vez Wikipedia, pero hoy en día tienes plataformas por donde sea, tienes Coursera, tienes cursos en línea que son fabulosos y te van a explicar los conceptos y que te van a explicar exactamente lo que necesitas para estar en la industria, exactamente ese tipo de problemas del mundo real. Entonces, aprovechar ese tipo de plataformas va a ser siempre un gran plus. Así sea solamente ver los videos, podernos empapar de ese tipo de cosas, genera una diferencia enorme cuando llegas a ver esos cursos, cuando llegas después a un trabajo y donde empiezas a aplicar ese tipo de conocimientos. Entonces, sin duda, ahorita mi consejo sería aprovechar ese tipo de plataformas que ya son abiertas y que puedes tener las clases de cualquier lugar del mundo con los mejores profesores. Sin duda me iría por ahí, y aparte lo sigo haciendo, o sea, sí estoy aprovechando ese tipo de cosas. El mejor ejemplo que tengo de eso es la última medalla olímpica de jabalina, ¿no? Que a todo lo aprendió en YouTube. ¿Qué cosa? Sí. Y ustedes que, regresando al tema de la autocrítica, ustedes que han trabajado con Incamitas y han enseñado Incamitas con habilidad, ¿qué creen que hacemos bien? ¿Y qué creen que tenemos que mejorar en esta institución? Bueno, hay muchas cosas que hacen bien, sin duda. La parte de los cursos, la parte de cómo los actualizan, la parte de que están al día, que tienen una carrera de Data Science, tienen la maestría inclusive, cuando hay muchas universidades públicas donde no las tenemos, sinceramente, donde apenas están empezando y donde tardan muchísimo tiempo en estos ciclos. Eso es algo sin duda que es fabuloso aquí, que pueden adaptarse más rápido a los cambios que hay en el mercado. Pero por otro lado también muchas veces se deja de lado la parte de investigación básica por atender esta parte de negocio. Es importante sin lugar a dudas, pero también hay que ver a este otro lado. O sea, y la investigación básica, a final de cuentas, desde mi punto de vista, es aplicación,
es investigación aplicada adelantada a su época. Hay investigación francesa de los 1600, 1700 que apenas hoy se está empezando a utilizar. O sea, llegó con 400 años adelantada y hoy en día es lo mejor que se puede hacer, por ejemplo, en áreas como seguridad. ¿Tú crees que hay que seguir siendo positivistas? ¿Nosotros aquí? ¿Y por qué no? Yo creo que ayuda. Pues yo creo que ya tenemos que quitarnos la idea de trabajar cada uno de su lado, o sea, esa idea de que yo soy del ITAM o que del TEC o que de la Ibero o que de la UNAM o que del POLI, no importa. Yo creo que ya tenemos que hacer sinergias y estas sinergias más bien van de parte, yo creo que del personal académico, que tiene que empezar a fluir, como a trabajar juntos, porque cada una de las instituciones tiene maneras diferentes de ver el problema y eso puede ayudar de una mucho mejor manera a resolverlos. De acuerdo. Y cambiando de tema, preguntas, los retos los siguientes años, ¿no? Mark Andreessen de un fondo de inversión muy importante decía que al principio creía que en datos, en artificial, en Big Data, en ciencias de datos, iban a ganar los jugadores típicos, ¿no? Ya sabemos, IBM, Apple, y ahora dice que hay tantas startups de ciencia de datos, hay tan buenas startups de ciencia de datos, se puede hacer tan buena ciencia de datos con poquitos datos, y muchos de los científicos ya no los está pudiendo reclutar IBM, ni Apple, ni Google, ¿no? Ya están haciendo sus propias empresas como ustedes dos. ¿Qué opinan? ¿Qué retos tiene la industria en el futuro y qué retos tiene la técnica de la ciencia en el futuro? Bueno, en el caso particular de México, uno de los puntos vitales va a ser los datos. No tenemos suficientes datos abiertos para que las personas puedan trabajar. Si tuviéramos estos datos, tendríamos estudiantes tomándolos, haciendo experimentos, fundando sus startups, encontrando nuevas cosas y resolviendo problemas. Entonces, eso es uno de los grandes retos que nos tenemos que enfrentar y que era justamente lo que decía Ciña, que a final de cuentas necesitamos ese tipo de leyes, ese tipo de secretarías que nos vayan a ayudar a tener certeza en cuanto a datos. Y de la parte técnica hay un sinfín de cosas interesantes, la parte de incertidumbre, la parte, en algún punto hace algunos años el gran problema en inteligencia artificial o en la parte de ciencia de datos era quitar a la persona del medio, o sea, quitar a una persona que tomara la decisión que fuera la computadora la que lo hiciera solo. Hoy en día cambió completamente este tipo de cosas y ahora es cómo podemos reintroducir a la persona para que nos ayude a mejorar estos algoritmos. O sea, es de cierta forma como que llegamos a un tope de hasta dónde puede llegar la computadora sola. Ahora, ¿cómo le podemos ayudar con el humano y cómo podemos llegar más allá? Ese es sin duda otro de los retos, y lo que comentaba previamente de tener modelos de caja abierta, que podamos explicar exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo es que está funcionando. Y es exactamente la parte de impulsar todo el open source. En general en Latinoamérica es el mercado más grande de estas empresas tipo IBM, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Microsoft, todos los grandes que han hecho que son cajas negras, que tú no puedes hacer nada, y que han hecho negocios con los gobiernos, con las escuelas, que todo está invadido, que hay como una cultura de invasión de este tipo de plataformas, de servidores Oracle que eran de los 70s y que ya ahorita no se puede hacer nada. Entonces hay que impulsar realmente el open source y hay que impulsar a todas estas personas que lo saben hacer, porque tenemos en México, tenemos a muchos que son muy buenos además. Este foro para el letrado que preguntó es Data Science in FinTech. Bienvenidos. ¿Cuál es el proceso más recomendable para realizar un buen análisis predictivo basado en datos? Porque ya hablamos de las dificultades de la predicción, de la correlación, de la causalidad y de esto. ¿Y qué opinas de los esfuerzos también de estas grandes empresas? ¿O no les crees mucho? Spark, IBM abriendo su plataforma un poquito. Watson no creo que la haya abierto mucho, que digamos. Hadoop, empezaron hablando de Hadoop. Como de que Hadoop es open source, sí. Y después tienes como a los que lo distribuyen, que es Cloudera o Hortonworks, que eso se me hace un modelo decente, es el mismo modelo de Linux en su momento con Red Hat, que al final no todas las personas tienen las competencias, entonces tú tienes a alguien que te puede echar la mano para subirlo, pero no es un sistema operativo tipo Windows que no puedes hacer nada, que se queda todo trabado y que solo esta empresa tiene que destrabarlo. O sea,
modelo que tiene Hadoop ahorita con Cloudera y con Hortonworks. Ahora otras cosas tipo Spark. Spark es toda una revolución de modelo de negocios, porque se puede incluir a cualquier tipo de plataforma. Entonces, ahora, el problema es cuántas personas conocen Spark. Contesta un poco la pregunta de qué lenguajes deben aprender. Sí. Híjole, es una pregunta difícil esa. A ver, en la parte de... Yo estoy en la parte de la cadena final. Yo soy Data Scientist, nada más. Y eso es súper importante, porque a veces yo hasta la fecha me sigo riendo de las ofertas de empleo que piden que un Data Scientist instale las máquinas Hadoop. No, eso es un ingeniero data, y hay un arquitecto data, y hay un geomático que se dedica a los datos de localización, y hay un network analyst, y hay un data scientist, es toda una cadena, y hay un desarrollador también de la industrialización, que es el que va a crear todos los programas en cada uno de los procesos. Entonces el data scientist realmente es el último de toda esta cadena, pero antes participaron mínimo 6 perfiles diferentes. Entonces, como data scientist, los programas, obviamente, si vienen del área de estadística, matemáticas, en general utilizan R. Si vienen del área de desarrolladores, en general utilizan Python. Entonces, para que todos tengan como el mismo nivel, pues mejor nos vamos a Scala con Spark, que además está hecho en Java, y entonces va a ser mucho más eficiente que si lo hacemos con R o con Python, que ya son lenguajes muy muy lentos cuando tenemos grandes cantidades de datos. Entonces, en esa parte de modelización, yo estoy ahí. Creo que tú también. También me gustaría, Carlos, que tú explicaras las principales técnicas que tú utilizas, en las que hemos hablado mucho, y expliques qué es las redes neuronales, los algoritmos evolutivos, la lógica difusa, este tipo de estadística, matemáticas que tú utilizas para crear tus algoritmos, y si quieres hablarnos alguno de tus algoritmos públicos. Por supuesto. Una de las cosas más populares que se utilizan en esta área son las redes neuronales, y las redes neuronales nacen de la idea de cómo es que funciona nuestro cerebro. O sea, tenemos un conjunto de neuronas, y este conjunto de neuronas va a estar disparando y va a estar teniendo conexiones una con otra hasta que al final de cuentas nos va a dar una salida y vamos a reconocer, por ejemplo, un auto. Y lo mismo va a suceder de forma artificial. Vamos a tratar de imitarlo, vamos a tratar de generar un modelo matemático a partir de esto. Tenemos una cierta entrada preprocesada, por ejemplo, la imagen de un auto, los datos de que te dan la imagen de un auto, hace algo en medio y después te da la salida donde te reconoce si es o no es. Esa es una de las técnicas más utilizadas, más populares y de las más fáciles de utilizar. No necesariamente es la mejor. Después me comentabas acerca de algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos es una técnica que me fascina completamente, porque la idea biológica es muy buena. La mayoría estamos familiarizados con la parte de la evolución de Darwin, donde aquellos individuos que son más aptos van a sobrevivir, y esto de aquí aplica a sistemas biológicos. Pero entonces, una idea totalmente genial, al menos para mí, fue que puedes tener autos, puedes tener aviones, puedes tener edificios, y esos edificios o esos autos los puedes evolucionar. O sea, puedes seleccionar un auto contra otro auto y que tengan, hacer un auto intermedio entre ellos dos, como imitando padres, imitando cruzas, imitando generaciones, y que a través de estas generaciones estos autos sean mejores. O en el caso de FinTech, por ejemplo, analistas de crédito. Vas a tener analistas de crédito que van a ser solamente evaluados con respecto a qué tan buenos son evaluando. Y entonces los mejores analistas van a poder pasar a siguientes generaciones, van a poder procrear, si lo podemos ver así, hasta que al final de cuentas encontramos a los mejores. Y este tipo de técnicas son bastante útiles, se han utilizado muchísimo en ingeniería para hacer muchísimos tipos de diseño. Hay inclusive cosas espaciales donde me parece que el próximo año, dentro de 3 años, tal vez una cosa por el estilo, iba a haber algunos lanzamientos de la Agencia Espacial Japonesa, donde hay un doctor mexicano justamente trabajando con ellos, y donde el motor que utilizaron para encontrar este tipo de objetos, este tipo de aviones, fue justamente el uso de algoritmos evolutivos. Yo creo que sí, ya tienes que contestar la primera pregunta porque es muy votada. Y bueno, de qué es este foro es ustedes también pueden hacer preguntas y las contestamos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que empresa Cinia? ¿Mucha experiencia? A ver, pues estando en Francia, me funcionó LinkedIn.
conocí a 2 personas en LinkedIn que habían ganado hay un congreso en París que desde hace como 6-7 años que se llama Big Data París, y en este congreso dan un premio de innovación de datos de proyectos. Entonces 2 personas de la ciudad en donde estoy, Red, habían ganado. Yo lo había visto que habían ganado en el periódico, y LinkedIn funcionó muy bien y los conocí y nos asociamos para crear la empresa. ¿Y experiencia? ¿Cuánta experiencia tenías? Antes de la experiencia, sí, porque había trabajado mucho tiempo como en freelance con varias startups de Estados Unidos. Entonces, la experiencia, digo, yo llevo desde hace 15 años más o menos trabajando con datos, entonces al final fue el mismo trabajo que me hizo la experiencia. La experiencia de montar una empresa, pues es apenas hubo 2 años para acá, bueno, pero bueno. Charlie, ¿cómo pensaste o cómo te asociaste para crear tu data, etcétera? Bueno, ahí mucho tiene que ver esta idea que les comentaba, que desde el principio nos invitaban a generar empresas, a generar conocimiento y ponerlo al servicio de las personas, al final de cuentas. Y algo que van a encontrar, si deciden emprender, es que van a encontrar mucha apertura en el startup. Con las personas que quieren hacer, se forman comunidades extraordinarias donde las personas jamás te vas a ver como competencia, al contrario, vas a ver que te van a abrir las puertas. Y curiosamente fue gracias al ITAM que pude hacer este emprendimiento. Fue justamente enfrente del ITAM donde conocí a Antonio, donde conocí a Juan, y de repente simplemente se me acercaron, comenzamos a platicar, encontramos intereses en común y problemas en común en los cuales estábamos interesados, y que al final de cuentas hay que resolverlos, hay que encontrar cómo se pueden resolver ese tipo de problemas. De acuerdo. ¿Es posible que la data science puede ser incorporada a la práctica legal? ¿Y de qué manera? Bueno, últimamente han estado saliendo muchas startups legales que automatizan procesos que hacen abogados junior. Los pasantes se han ido eliminando poco a poco, sobre todo en Londres y en Nueva York. Que vayas a llevar el expediente al tribunal no está muy de avanzada, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay miles de cosas que hacer en el área jurídica. ¿Y ustedes qué opinan? Yo creo que es algo que se tiene que hacer en todas las áreas. Particular yo no conozco nada, hasta ahorita yo nunca he trabajado nada de legal, pero sí es, el final de esto tiene que llegar, esta revolución tiene que llegar a todos los sectores y a todas las áreas. ¿Qué tan complicado sería? Seguramente, porque es con mucho semántica e interpretación, pero tal vez nos ayudaría también a simplificar el lenguaje legal, que en general, no sé ustedes, a veces es incomprensible. Aquí en el INTAM hay una iniciativa de lenguaje claro, de incluso el doctor Sergio, excelente iniciativa, pero ¿qué tanto tenemos que simplificar nuestra semántica para poder automatizar decisiones, procesos, incluso estrategias a la vez? Por ahí había algunos intentos en algún punto de estudiar leyes a partir del punto de vista de lógica, porque al final de cuentas una ley debe exactamente, y lo que encuentras es que hay contradicciones gigantescas. Entonces, por ahí es por donde tienes que empezar, tratar de limpiar este tipo de contradicciones, y después puedes tratar de simplificar ese lenguaje. Pero sin duda es algo que se tiene que hacer, muchas veces no es comprensible para el ser humano común. Desde la ciencia de datos, ¿ustedes cómo creen que podrían colaborar para los obstáculos para la prevención y la persecución del delito? ¿No? Esto, nuestro socio es un experto, pero ¿qué tanto crees que los seguros de contrarrobo de identidad que ya hay en otras naciones, qué tanto crees que podemos bajar el precio utilizando ciencia de datos, y qué tanto podemos utilizar ciencia de datos en general en el mundo del fraude? La cuestión del mundo de fraude, lo que es un poco complicado, ahorita justo estamos trabajando en Francia con un despacho contable que tiene casos muy específicos, aunque sean fraudes chiquitos. El problema es poder tener la muestra para saber qué es fraude y qué no es fraude. Y eso es lo más complicado, yo creo, que los casos de fraude. Después, bueno, sí pueden venir como modelos o algoritmos mucho más sofisticados, pero cuando no sabemos a ciencia cierta qué es fraude o qué no es fraude, al final los resultados también no van a ser muy buenos. Entonces,
ahí hay que tener cuidado todavía. ¿Cómo puede ayudar o perjudicar la ciencia de datos en la siguiente elección, ¿no? Vimos un equipo de datos de Trump mucho más sofisticado que el de Hillary, paradójicamente, ¿no? El de Hillary apoyando a Margarita. ¿Qué opinan de la siguiente elección en México y la utilización de la ciencia de datos por los partidos? Ni siquiera les ha llegado tal vez. Pues yo creo que ahorita ya es el momento de empezar y que se empiece de la misma manera de que se hizo el verificado de grupos heterogéneos para criticar todo esto y que entren realmente estadísticos y data scientists a trabajar y que no sea el reportero o que no sea la parte de ciencias sociales que lo maneja, sino que también entre una parte muy fuerte de datos para que podamos tener en algún momento, ¿por qué no algo como lo que hizo Nathan Silva en Estados Unidos? Sin duda, yo creo que ahí es muy interesante que surja un tercero que analice todos estos datos. Alguien que se meta a diarios, alguien que se meta a todo este tipo de notas, a los discursos, etcétera, etcétera, y que nos pueda traer ese tipo de cosas de forma fiable, porque a final de cuentas nosotros sabemos, dependiendo de qué diario leas, va a ser el resultado, que era justamente lo que comentábamos hace un momento. Dependiendo de eso va a ser quién va a estar a la cabeza, quién va a estar ganando, y a quién le vas a creer, a final de cuentas. ¿Quién tiene en realidad nuestra confianza para poder saber este tipo de cosas? Muchas veces no se va a saber hasta el final, le pasó a Hillary. Al final no se va a saber, le pasó a Hillary. Todo el mundo la daba por ganadora y en el con su equipo de datos, pero el equipo de datos de Trump acabó siendo muchísimo mejor. Exactamente. Entonces se necesita sin duda un tercero. En ese sentido, ¿cómo identificas a un profesional de data science? ¿Qué buscan en él? Ahorita que están escalando sus empresas y que van a necesitar cada vez más, ¿qué buscan en un data scientist? Lo primero para mí es el amor al reto. Eso es indispensable. O sea, vas a estar trabajando en problemas y vas a estar trabajando en modelos que difícilmente vas a poder hacer en otro tipo de áreas. Entonces, eso de ahí va a ser lo primero. El conocimiento como tal técnico de si vas a estar trabajando con Python, si vas a estar trabajando con Scala, es algo que se puede adquirir después. También la parte del sentido matemático, esa es indispensable, tener este feeling de cómo es que están funcionando dentro de las cosas, tener este tipo de curiosidades, donde te vas a meter a moverle, te vas a meter a combinar cosas, no tenerle miedo jamás al fracaso, porque al final de cuentas muchas de las veces no vamos a tener suficientes datos para poder dar resultados, y eso en lugar de entristecernos es al contrario, es un reto de qué es más puedo hacer con esto, cómo puedo exprimirle al máximo jugo a este tipo de técnicas. Entonces, alguien con este tipo de perfil que tenga este tipo de gustos y que tenga este amor al reto. ¿Tú sí? Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que veo primeramente es como la personalidad, que sea alguien problem solving, o sea, y que se vea a lo largo de su carrera, de cierta manera. Si llega a un CV, luego sabes como alguien que sí le buscó un poco por todas partes. En general, cuando hay como una teoría de que si eres un perfil A, vas a contratar a personas de perfil A, que necesitas como ese tipo de perfiles que vengan con una cultura general amplia, porque se ve que esos son como más problem solving y obviamente la parte lógica es necesaria. ¿Eso no genera desigualdad? ¿En qué sentido? Pues si tienes un tipo de perfil que tiene una cultura, necesariamente viene de una infancia privilegiada, ¿no? Digo, no, pero yo no me refiero a culturas, porque por ejemplo pudo tener una infancia una mala infancia o puede venir de un estrato social bajo, pero justo hizo todo lo posible para saber lo que sabe. Entonces tal vez esta persona para mí sería más interesante que otra que tuvo todo bien y que no ha tenido ningún problema. Es como que te hace ser problem solving en tu vida. Pues si eres problem solving en tu vida, vas a ser problem solving en un problema. De acuerdo. En matemáticas. Pues les quiero dar muchísimas gracias a las representaciones que nos ayudaron a hacer esto, al ITAM y sobre todo a Ciña, Carolina México y a Carlos por aceptar ser nuestro panelista el día de hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Ciña y a Carlos por contestarnos un poco nuestras preguntas y a Antonio por moderar este panel.
Bueno, tenemos de parte de la representación